Hola hermanos, bendiga. Es una bendición para mi vida poder compartir eh, nuevamente la palabra del Señor con ustedes. En esta ocasión para dar término a nuestros estudios en la carta a los Efesios. Debemos estar agradecidos al Señor por habernos permitido viajar a través de esta carta y ser instruido con todo aquello que Pablo buscó instruir a la iglesia en aquel lugar. Y Pablo, a modo de resumen, ha hecho básicamente dos cosas en esta carta. Nos ha informado, en primer lugar, la nueva identidad del creyente. El creyente es una nueva persona, es una nueva creación, dice Pablo allí por medio del Evangelio. Ya ha sido resucitado espiritualmente de aquella condición de muerte y de enemistad con Dios a una nueva vida, donde ahora es capaz de andar en buenas obras que Dios ha preparado para sus hijos. El creyente es una nueva creación. Y lo segundo que Pablo nos enseña y nos exhorta es que por causa de esta nueva identidad del creyente, el creyente debe poseer también un nuevo andar, un nuevo estilo de vida. Y nos va a describir a partir del capítulo 4, Pablo, en qué consiste este nuevo andar del creyente. Y Pablo lo describe allí como un andar que es digno de la vocación con la que fuimos llamados, eh, un andar que ya no es como el de otros gentiles, un andar en el que el creyente debe estar en un constante despojarse de su antiguo hombre, renovando su entendimiento, vistiéndose de las características y las virtudes del nuevo hombre, las cuales Pablo las asocia con un andar en luz, con un andar en amor, un andar imitando a Dios, un andar en sabiduría, etc. Y finalmente, que fue lo último que hemos estudiado en esta carta, es que Pablo nos ha llamado la atención en cuanto a la realidad del creyente y esta guerra espiritual en la que él se encuentra y nos encontramos nosotros envueltos. Si no podemos escapar de esta realidad, cada uno de nosotros está en una lucha espiritual con un enemigo que busca movernos de nuestra posición de firmeza. Pero Pablo nos ha animado al recordarnos de que en el Señor encontramos toda fortaleza para estar firmes contra el mal. Y hemos visto ahí los medios que el Señor nos ha dado para estar firmes, por medio de este lenguaje de armadura que utiliza Pablo. Y finalmente Pablo, para concluir su carta, va a buscar dar ánimo a estos creyentes, a sus lectores. Pablo ya ha instruido a los hermanos, los ha informado en cuanto a la salvación, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la iglesia, a la vida de la iglesia y el rol que cada creyente posee en medio de la iglesia. Pablo ya les ha exhortado en cuanto al andar y ahora para finalizar va a buscar darles palabras de ánimo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo busca animar a los creyentes y eh, vamos a estar estudiando de lo que Pablo hace, dos formas en las que nosotros también podemos animar el corazón de nuestros hermanos. Así que vamos a dar lectura, si no lo han encontrado aún, Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor: para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Les invito a que oremos al Señor. Padre, rogamos tu auxilio, rogamos tu asistencia, tu presencia en medio nuestro, por medio de tu palabra predicada a tu iglesia. Ayúdanos, ayúdame a comunicarla, a explicarla, y ayúdanos a oírla con temor, con temblor y dependiendo de tu espíritu, quien abra nuestra mente y corazón para entenderla y ponerla por obra. Gracias por este libro en el que hemos sido instruidos y tu fidelidad manifestada para con tu pueblo.
aún en medio de circunstancias en las que nos hemos visto separados, distanciados, tu palabra ha estado con nosotros y nos ha sido de ánimo en todo tiempo y te alabamos, Señor, por eso. En el nombre de Jesús encomendamos este tiempo. Amén. Amén. Dos formas, mejor dicho, en las que podemos animar el corazón de nuestros hermanos. Y lo primero que el pasaje nos deja ver es la preocupación de Pablo. ¿Sí? Recordemos el contexto. Pablo se encuentra en Roma, miles de kilómetros separado de la región de Éfeso, de Asia, donde estaba esta iglesia. Se encuentra Pablo preso. Pablo está imposibilitado de viajar, está imposibilitado de ir a visitar a estos hermanos. Se encuentra, como describió él en el versículo 20, como un embajador en cadenas por causa del Evangelio. Está padeciendo, está sufriendo aflicción por causa del Evangelio. Está pronto posiblemente a padecer un juicio ante César por causa de lo que él vivió, lo que Lucas nos describe en Hechos 21. Y aún así Pablo, es interesante cómo Pablo no pierde la preocupación por sus iglesias, por las iglesias a las que él ha visitado o las que le ha llegado información. Y este es el caso de la iglesia de Éfeso, donde él transcurrió más de 2 años instruyendo y capacitando a esta iglesia. Y Pablo está preocupado por estos hermanos. Él lo ha dicho en el capítulo 3, nos ha dejado ver un poco de esto en el versículo 13, cuando Pablo explica la razón de su ministerio, la naturaleza de las aflicciones de su ministerio por los gentiles. Él busca animar a los hermanos y les dice en el capítulo 3, versículo 13 de Efesios, que no desmayen a causa de mis tribulaciones, le dice, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, Pablo está posiblemente al tanto de que los hermanos, al ver que Pablo, el apóstol Pablo, está padeciendo por el Evangelio, por causa de los gentiles, por causa de predicar el Evangelio a los gentiles, está preso, está sufriendo aflicción, tribulaciones, está en cadenas en Roma. Y Pablo es consciente de que esto puede desanimar a los hermanos. Pero Pablo, en su preocupación, él desea explicar y de alguna forma llevar a los hermanos a entender qué significa que él esté padeciendo, que él esté experimentando todas estas cosas por causa del Evangelio. Y Pablo no es que quiera dar pena ni que se compadezcan de él. Pablo quiere animar a los hermanos. Eso es lo que Pablo va a hacer en estos saludos finales. Pablo va a encomendar a Tíquico con una misión, porque Pablo está preocupado por el corazón de estos hermanos. Y él quiere de alguna forma explicar qué es lo que le está ocurriendo para que ellos no se desanimen. Y si me acompaña con la lectura allí en su Biblia, en el versículo 21, leemos así, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y todo lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Pablo está preocupado por el posible desánimo que su situación puede estar causando en las iglesias. Entonces envía a Tíquico con el propósito de hacer saber a los hermanos lo que está ocurriendo en su vida. Y el verbo, el que Pablo utiliza en el versículo 21, cuando dice para que vosotros sepáis mis asuntos, es difícil de explicar en el español, pero en el griego nos permite interpretar de que Pablo tiene la idea de transmitir cierta información a los hermanos con el propósito de que esa información produzca cierto efecto en los corazones de los hermanos. Es difícil de transmitir, pero esa es la idea aquí. Pablo no simplemente quiere informar, no simplemente quiere hacer saber a los hermanos. Pablo quiere hacer saber, pero con el propósito de que esa información produzca un efecto en la vida de los hermanos. Y más adelante Pablo
Nos va a explicar cuál es ese efecto que quiere causar. Y lo que él quiere informarnos, dice el versículo 21, son mis asuntos y lo que hago. Mis circunstancias también puede traducirse. Y la palabra allí que él utiliza, o que en nuestra Biblia, Reina Valera, se traduce como lo que hago, en realidad también puede ser traducido como los eventos que estoy experimentando. Y interesantemente en la Biblia, la mayoría de las veces que aparece esta palabra, está cargada como de una connotación negativa, de cosas negativas que suceden o de que hacen los hombres. Y Pablo quiere, de alguna forma, que por medio de Tíquico explicar, hacer saber o revelar, también podría ser traducido, no solo las circunstancias de Pablo, sino lo que Pablo está experimentando. Pablo quiere hacer saber y explicar esto a los hermanos. Pablo hace esto por medio de Tíquico, nos dice el resto del versículo 21, hermano amado, fiel ministro en el Señor. Y creo yo que esto lo hace Pablo para animar, porque entiende de que estas aflicciones no es algo que le va a ocurrir solamente a Pablo, sino que, como nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, a todo creyente se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Y en 1 de Pedro también nos repite esta misma idea cuando les escribe a sus lectores que no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha acontecido, sino gócense de que estos padecimientos se están cumpliendo en vosotros, así como en el resto de sus hermanos en todo el mundo. Entonces Pablo no quiere, ante la realidad de las aflicciones por causa del Evangelio, Pablo quiere explicar lo que realmente eso significa y poder alentar a los hermanos que no caigan en desánimo por causa de las aflicciones. Entonces él, al verse imposibilitado de ir a Éfeso, porque él está preso, lo envía a Tíquico. Y el versículo nos describe aquí a Tíquico. ¿Quién es este Tíquico? Le dice, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Y este hombre, Tíquico, nos dice Lucas en Hechos 20, versículo 4, de que junto con Trófimo eran procedientes de Asia. Y es posible, aunque esto es simplemente especulación, es posible de que Tíquico haya sido de la región de Éfeso o de la región de Colosas. Y esta conexión se hace porque Trófimo, que se lo menciona junto con Tíquico allí en Hechos 20, versículo 4, que los dos eran provenientes de Asia, en Hechos 21-29, Lucas nos dice de que Trófimo era de Éfeso. Entonces es posible de que también Tíquico, junto con Trófimo, hayan sido de Éfeso. Y el texto, también la construcción gramatical del texto aquí, nos permite interpretar de que Pablo no solamente está describiendo a el hermano Tíquico, cuando dice hermano, amado y fiel ministro del Señor. Pablo no solamente está describiendo, Pablo acá está distinguiendo a Tíquico. Saben, literalmente esto podría ser traducido como Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. No es simplemente un hermano amado más, no es simplemente un fiel ministro en el Señor más, es el hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y eso es importante describir. De la misma forma en que nosotros a veces para distinguir a un hermano de otro, sobre todo cuando en nuestro contexto hay personas que se llaman con el mismo nombre, nosotros usamos características que distinguen a las personas para que otros también puedan reconocerlos. Cuando nos queremos referir a alguno de los dos Nicos, no decimos Nico el hermano, porque los dos Nicos son hermanos. Decimos Nico y tenemos que dar una descripción específica de ese Nico y que la otra persona lo conozca para poder distinguirlo. Y le podemos decir Nico, el que a veces toca la guitarra en el culto. Ah, sí, Nico, el que sí. Y ya inmediatamente nosotros descartamos a cualquier otro Nicolás. Nosotros ya sabemos que hay un solo Nicolás que es hermano y que toca la guitarra en los cultos. Y de esta misma forma está haciendo Pablo acá.
Y esto es señal de que probablemente los hermanos en Éfeso conocieran a Tíquico, porque Pablo les dice, Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. De hecho, más adelante, cuando Pablo escribe a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, y le pide a Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que venga a Roma. Cuando pide a Timoteo que vaya a Roma a verlo, él le dice, yo envié a Tíquico a Éfeso. Así que es posible de que haya tenido cierta conexión también Tíquico con los hermanos de Éfeso. De hecho, Pablo asume de que Tíquico es conocido por los hermanos de Colosas cuando envía también la carta allí. De hecho, Tíquico es portador de la carta de Éfeso, Efesios, Colosenses y Filemón. Las mismas palabras encontramos ahí en Colosenses 4, versículo 7. Dice así Pablo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Así que esta es una posible conexión de Tíquico con las iglesias de aquella zona. Pablo desea entonces informar, explicar a los hermanos sus circunstancias a la luz de lo que el Señor está haciendo en su vida para animarlos, y lo hace por medio de Tíquico, un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y fíjese el versículo 22, Pablo añade, dice, y vuelve a repetir, dice, el cual envía a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que sepáis lo tocante a nosotros. Pablo primero habló de mis circunstancias, mis asuntos, pero ahora dice lo tocante a nosotros, y posiblemente incluye a sus colaboradores ahí en la prisión, a los hermanos que le asistían en la prisión, y también a los creyentes que han podido escuchar las predicaciones de Pablo y que se han podido convertir. Pablo quiere, creo yo, animar a los hermanos de Éfeso al explicarles por medio de Tíquico lo que Dios está haciendo, aún Pablo estando preso, aún Pablo estando en aflicción y padeciendo tribulaciones por causa del Evangelio, Dios está usando todo eso para el progreso del Evangelio. Y ese es el efecto que Pablo quiere producir acá. Quiere informar a los hermanos sus circunstancias, cómo Dios está usando sus circunstancias para el progreso del Evangelio y de esta forma animar a los hermanos. ¿Qué es lo que dice a continuación en el versículo 22? Para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La palabra allí también puede ser traducida como que anime vuestros corazones o que aliente vuestros corazones. Y me inclino más por esta traducción porque el contexto no hay nada que implique aflicción en los hermanos de Éfeso. Pero sí hay cosas que implican desánimo. Por un lado, con esta idea de la guerra espiritual, de la lucha, del estar firmes, de saber que Pablo está preso en Roma, que es un embajador en cadena. El contexto nos lleva de alguna forma a interpretar que los hermanos posiblemente necesitaban de ánimo. Y de hecho la NBI traduce de esa forma esta palabra. Esto es lo que Pablo quiere producir acá. Quiere animar el corazón de los hermanos al contarles, al anunciarles lo que Dios está haciendo en su vida. Y si usted ha notado, fíjese en sus Biblias, cómo el texto nos enfatiza esto. En el versículo 21 Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Dice, Tíquico os lo hará saber. Versículo 22, para que también sepáis lo tocante a nosotros. 3 veces Pablo nos habla de su deseo de hacer saber esto a los hermanos, para que puedan sus corazones ser animados y alentados por medio de eso. Y es lo mismo que Pablo hace cuando les escribe a los filipenses. Si me acompaña a Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice Pablo así. Otra vez repite esta idea, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Y esto es lo que quiere hacer Pablo con los hermanos en Éfeso. Quiere animar a los hermanos por medio de explicarles cómo el Señor está usando sus circunstancias para el progreso del Evangelio. Y esto es lo primero, la primera forma que encontramos en este pasaje de cómo también nosotros podemos animar a otros hermanos. Y esta primera forma es al contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y eso es un poco lo que hacemos cada miércoles y que todos nosotros reconocemos de que es de mucho ánimo, de mucho aliento para nosotros el asistir a las reuniones de oración, en escucharnos, muchas veces nuestras luchas, nuestros desánimos, pero el Señor usa nuestros testimonios de cómo Él obra en nuestra vida para animarnos. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá y lo que nos enseña, en primer lugar, este pasaje, en que nosotros podemos animar a los hermanos al contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Se preocupa usted por sus hermanos? ¿Ama a usted y busca servir a sus hermanos? ¿Busca alentarlos? Esta es una forma en la que usted puede hacerlo. Si usted realmente se preocupa, como Pablo de esta iglesia, si usted se preocupara de sus hermanos, usted buscaría animar su corazón. Y esta es una forma de hacerlo, contándoles lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y esto es necesario de hacer. Es necesario que nos alentemos unos a otros al dar a conocer lo que el Señor hace en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Ahora, qué interesante pensar de que Pablo, aún sin estar presente con ellos, estando separado, impedidos de poder ir a verlos, eso no es impedimento para que Pablo pueda ser de bendición a los hermanos. Y qué útil es considerar esto en días donde nosotros como iglesia nos hemos visto aislados socialmente, sin poder reunirnos quizás en grandes cantidades o todos los que conformamos la iglesia o las distintas iglesias a lo largo del mundo, nos es de ánimo porque nos damos cuenta de que la distancia o el no poder vernos presencialmente, no es un impedimento para que nos podamos animar, para que usted pueda preocuparse por su hermano, manifestar su amor y su preocupación por el hermano al escribirle. Sobre todo en una era de la tecnología, donde es todo tan instantáneo, el mensaje, la videollamada, etc. No tenemos excusa para no preocuparnos por nuestros hermanos y animarles en medio de su día a día. No fue una excusa para Pablo, mucho menos debe ser una excusa para nosotros. Pablo, aislado, imposibilitado de salir de la prisión, aún así encuentra la forma de enviar a un hermano, de hacer saber lo que el Señor está haciendo en su vida y poder animar el corazón de estos hermanos. Así que, lamentablemente, hoy en día muchos cristianos se han encontrado excusas en la pandemia para desligarse de la vida de la iglesia, desligarse de sus responsabilidades con otros creyentes. Pero lo cierto es que el mandato del Señor de hacer discípulos, de seguir invirtiendo nuestra vida en la edificación de otros hermanos, no se ha visto pausado en esta pandemia. Dios no ha detenido su plan, Dios sigue edificando su iglesia. La palabra de Dios, Pablo estaba preso, Pablo estaba impedido de salir, pero la palabra del Señor, el Evangelio, podía seguir siendo predicado y anunciado. Y eso debe sernos de ánimo, debe sernos de corrección, de confrontación a nuestra vida, a nuestra comodidad, a nuestra pasividad, que consciente o inconscientemente hemos sido llevados en esta pandemia. Y debemos recordar esto y ver que aún en medio de estar encerrados, podemos ser de bendición y debemos ser de bendición al alentar a otros hermanos, al contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Debemos tomar este ejemplo de Pablo, el ejemplo de Tíquico, al considerar esto, que los hermanos fieles van a buscar siempre animar el corazón de otros hermanos al contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Necesitamos más Tíquicos, necesitamos más Pablos. Y acá
el Señor nos muestra por medio de su palabra una forma de hacerlo. Y es contando también nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y para esto a veces es necesario, hermano, de que hagamos este ejercicio, de poder mirar hacia atrás en la semana y comenzar a discernir de qué forma el Señor está obrando en nuestra vida. A veces no sabemos de qué forma obra el Señor, porque no invertimos tiempo en meditar y decir, bueno, esta semana estuve leyendo mi Biblia, estuve orando, estoy bien, estoy creciendo en mi relación con el Señor. Y a veces debemos tomar esta información y reinterpretarla a la luz de las Escrituras y decir, no, el Señor está obrando en mi vida, me está dando hambre por su palabra, me está guiando por medio de su Espíritu a orar, a interceder por otros, me está ayudando a vencer el pecado. Pero es el Señor lo que está haciendo, es el Señor quien está obrando en mi vida. Y eso me debe considerar eso y meditar en cómo el Señor obra en mi vida. Me va a dar ánimo de saber, el Señor me está perfeccionando. Hace un mes atrás yo tenía otras luchas y ahora quizás las he podido vencer. Y ese ánimo, el considerar eso, me va a llevar a animar a otros. A decir, mira, el Señor está obrando de esta forma en mi vida. Ten ánimo, hermano. Ahora quizás tu semana no fue tan buena. Quizás tuviste luchas, quizás te ha costado deleitarte en la lectura de la palabra. Si has comenzado con un plan cronológico, te ha costado quizás orar, te ha costado preocuparte de tus hermanos, llamarles, ver cómo están. Te ha costado todo más. El ejercicio es el mismo, meditar y ver, wow, el Señor es el que está obrando en mi vida y me ha dejado ver de que sin Él yo no puedo hacer nada. Sin Él yo no puedo deleitarme en hacer nada de la vida cristiana y somos llevados a decir, bueno, necesito del Señor, necesito leer más su palabra, pasar tiempo en su palabra, en oración, porque de otra forma mi vida cristiana va a decaer. Necesito compartir con otros hermanos para ser animados, para ser exhortados, para ser alentados en mi vida. Y al considerar eso, al hacer este ejercicio de reconocer qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, vamos a ser animados. Vamos a ser animados y vamos a ser llevados a animar a otros. Sin importar nuestras circunstancias, sin importar nuestro desempeño, nosotros podemos, piensa esto, hermano, y esto es hermoso de pensar, de que cada hijo de Dios puede ser animado, puede encontrar ánimo en medio de sus caídas, en medio de su tropiezo. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones que gozamos de parte de Dios no son gracias a nuestro desempeño, son gracias a lo que Dios hizo en nuestra vida. Y así es como comienza el libro de Efesios. Pablo bendiciendo a Dios porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No con mucha bendición espiritual, aunque eso sería bueno, no con algunas bendiciones espirituales, sino con toda bendición espiritual. Y no sé si usted es consciente de eso, de que Dios le ha dado toda bendición espiritual, le ha dado todos los recursos necesarios para vivir como debe vivir, le ha hecho una nueva creación, le ha hecho cercano a su pueblo, le ha dado acceso a Dios por medio de su Espíritu, lo ha puesto en medio de la iglesia, con gente que va a proveer crecimiento y madurez a su vida. Le ha dado su palabra, le ha dado el Evangelio, le ha dado una armadura que le permite estar firme. Y eso es causa de ánimo, aún en medio de las peores circunstancias. Podemos tener ánimo porque Dios nos ha bendecido y porque Dios nos ha obrado en nuestra vida por medio de Cristo. Podemos reconocer y recordar todas las bendiciones que han surgido de eso. Y eso es lo que hace Pablo en el versículo 23. Pablo puede desear paz y amor a los hermanos, porque la paz y el amor no provienen de nuestras circunstancias, de nuestro desempeño, sino que dice el texto, versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe, ¿de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La paz y el amor de los hermanos solamente provienen de Dios y del Señor Jesucristo. No existe ninguna otra fuente de verdadera paz o de verdadero amor. No existe ningún otro lugar donde el creyente pueda encontrar consuelo y ánimo para su vida si no es en el Señor. Y gracias a que el Señor ha obrado en nuestra vida por medio del Evangelio,
es que podemos no solo nosotros recordar y reconocer estas bendiciones en nuestra vida y animarnos, sino también deseárselas a otras personas, que es lo que Pablo está haciendo aquí. Está deseando paz y amor a los hermanos, gracia a los hermanos, gracia y paz, saluda siempre Pablo. ¿Por qué? No es porque Pablo tenga un poder mágico que le permite infundir paz y ánimo a los hermanos, sino porque Cristo logró esa paz y ese amor para su iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, que él ha sido justificado por la fe y ahora tiene paz, goza de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la única forma de conseguir verdadera paz. Solo cuando tenemos paz con Dios, y por medio de la fe, por medio del Evangelio, por medio de Cristo, es que podemos reconocer esta paz en nuestra vida, disfrutar de esa paz con Dios y recordársela a otros. Solo porque la única razón, hermano, de que aún en tu caída, en tu mal desempeño en tu vida cristiana, la única razón de por qué Dios sigue bendiciéndote, no es porque ve algo bueno en ti, no es porque dice, no, pero es que Él ha hecho cosas buenas antes. No, no es porque hayas hecho algo bueno, sino porque Cristo hizo algo bueno. Y Cristo padeció el castigo que tu desobediencia merecía. Cristo ha pagado por nosotros. Y por eso, eso es el Evangelio, hermano, de que podemos seguir teniendo esperanza como hijos de Dios en medio de la aflicción, porque Cristo ha provisto de toda bendición espiritual a quienes creen en Él. Y por eso Pablo, al reconocer estas bendiciones, las puede enviar a otros y puede decir paz a los hermanos, amor con fe. Y Juan nos dice en sus epístolas de que el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y podemos ver cómo la paz y el amor que podemos gozar con Dios y con otros provienen solamente gracias a la obra de Cristo. Y por eso Pablo puede decir más adelante en el capítulo 8 de Romanos que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos paz con Dios por medio de Él, tenemos el amor de Dios que ha sido derramado por medio de Él, y por eso termina el capítulo 8 de Pablo diciendo, nada me puede separar de este amor, y todas las cosas me ayudan a bien, porque ya no hay condenación. Dios ha hecho paz con nosotros por medio del Evangelio, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, hambre, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de ese amor. Y eso es por eso que Pablo puede dar ánimo a los hermanos al recordar que toda bendición que gozamos en el presente es gracias a lo que Dios hizo en Cristo por nuestras vidas. Y eso es lo que añade Pablo en el versículo 24. Él dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Este es, podemos decir, el consuelo de Pablo en medio de sus circunstancias. Y es que Dios nos ha bendecido en Cristo. Y por eso Él puede recordar, reconocer y recordar a otros la paz, el amor, la gracia y todas las bendiciones que provienen de lo que Dios hizo por nosotros. Y esta es la segunda forma en la que podemos también nosotros animar a nuestros hermanos. Mencionamos la primera, que era al contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y la segunda forma es al recordar lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Pablo, si bien está reconociendo las bendiciones de Dios para su iglesia, con la paz, el amor, la gracia, Pablo entiende de que esto es un resultado de lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Y ahora Pablo recuerda eso y se los recuerda a los hermanos y se los envía y se los desea. Y algunos ven aquí una oración de Pablo deseando paz o pidiendo a Dios paz y amor para los hermanos. Y qué interesante esto, de que a pesar de que Pablo no puede estar con ellos, de que Pablo no puede ir a visitarlos personalmente, Pablo reconoce y se consuela en que la gracia de Dios
está con aquellos que aman al Señor Jesucristo. Literalmente el texto griego dice que la gracia de Dios acompaña a quienes aman al Señor Jesucristo. Y eso es algo que todos nosotros podemos reconocer. Cada uno de quienes han creído en el Evangelio, que son hijos de Dios, que aman al Señor, podemos reconocer que en este 2020 que ha pasado y en este 2021 que ha comenzado, y en toda nuestra vida, la gracia del Señor ha estado con nosotros. No hemos podido vernos presencialmente, no hemos podido reunirnos como congregación, pero la gracia del Señor nos ha acompañado. La palabra del Señor nos ha acompañado y ese es el consuelo de Pablo, que a pesar de la distancia es Dios el que está con cada uno de sus hijos. Y hay un poco de discusión en este versículo con esta frase que dice con amor inalterable, que una traducción literal podría traducirse con inmortalidad o en inmortalidad. Y la discusión que ocurre aquí es que no se sabe a qué está asociada esta frase. Y hay al menos tres opciones. La primera es que esté asociada, como traduce nuestra Reina Valera, al amor de los creyentes por el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo envía gracia a quienes aman al Señor con un amor inalterable, como traduce acá. La segunda opción es que esta frase, en inmortalidad o en incorrupción, esté modificando, describiendo al propio Señor Jesucristo. Es decir, gracias sea a los que aman al Señor Jesucristo, que ya está en inmortalidad, por así decirlo, apuntando de alguna forma a la glorificación, en el estado de glorificación en el que está Cristo. Y hay una tercera opción que algunos interpretan, y es que esta frase está asociada a la gracia, y que lo que Pablo está deseando acá es una gracia inmortal, inmarcesible, inalterable o incorruptible. Y cualquiera de estas tres opciones podría ser. Yo me inclino a pensar de que Pablo está deseándoles gracia en incorrupción o gracia con inmortalidad. Algunos traducen, creo que la Biblia de Jerusalén traduce gracia en incorrupción, si no me equivoco. Traducen que la gracia y la vida eterna sea con todos vosotros. Interpretan de que esta en incorrupción es una idea como de que la vida eterna de alguna forma se manifieste en la vida de estos hermanos. Sea cual sea la opción, el amor del creyente por su Señor no es una condición para que la gracia esté en sus vidas. Pablo no está poniendo ese amor como una condición. Pablo simplemente está reconociendo. Dice, aquellos que aman al Señor, la gracia les acompaña. Y es necesario que nos preguntemos, que te preguntes, si eres alguien que ama al Señor Jesucristo. Y no estamos hablando de un amor sentimental, no estamos hablando de un amor abstracto o emocional. La Biblia nos describe cómo nosotros podemos saber que amamos realmente a Dios. Y nos dice Primera de Juan que una forma indistinguible de saber, un test 100% efectivo de saber de que amas a Dios, de que amas al Señor, y que amas a tus hermanos. Nadie que diga amar al Señor, de hecho Juan lo dice allí, el que dice que ama a su hermano, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso y la verdad no está en él. Y quizás no tengas un amor sentimental o inmarcesible, no sé, por el Señor, pero si estás amando a tu hermano y estás manifestando tu preocupación, tu cuidado, tu servicio, por aquellos por quienes Cristo dio la vida, entonces Pablo te alienta, te anima al recordarte de que la gracia de Dios está contigo. Esto es hermoso de pensar. Muchas veces no sabemos cómo animarnos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del desánimo. Y
Y Pablo acá, por medio de un saludo, nos enseña dos formas en las que podemos animarnos unos a otros. La primera de ellas es al contar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, y eso es algo a lo que nosotros debemos vernos exhortados, al recordar y al hacer este ejercicio de reconocer qué es lo que el Señor está obrando en mi vida y contárselos a otros. Y quizás estás pasando por un tiempo de aflicción, de prueba, y, y es probable, y muchas veces caemos en esto, en de alguna forma tratar como de dar lástima por medio de lo que pasamos. Y no es eso lo que Pablo está haciendo acá, y no es eso lo que debemos hacer. Debemos reconocer cómo Dios, aún en medio de nuestra aflicción, nos sostiene, nos anima, nos bendice, nos instruye, nos prueba, nos hace crecer. Y el reconocer eso y contárselo a otro va a animar y va a ser de consuelo para los corazones de los hermanos. Y en segundo lugar, al recordar a nuestra vida y al recordar a otros lo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Cualquiera sea nuestra circunstancia, Pablo puede gozarse en el Señor porque él ha recibido gracia, él ha recibido amor, él ha recibido paz con Dios, y eso es suficiente para darle ánimo en cualquier circunstancia. Así que, hermano, que el Señor anime tu vida, que el Señor consuele tu corazón por medio de su palabra, y que seas llevado a obedecerlo al manifestar tu preocupación, tu amor al Señor por medio del amor a otros creyentes, animando sus corazones, alentándoles en su día a día de estas dos formas: al contar lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero también al recordarles lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo y todas las bendiciones espirituales que gozamos gracias a esto. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque somos bendecidos, somos animados por medio de ella, y damos gracias por tu fidelidad, de que aún en una época donde nos hemos visto privados de nuestras reuniones, tu gracia nos acompaña, tu gracia está con nosotros por medio de tu palabra, y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.